Museo de las Sagradas Escrituras le da la más cordial bienvenida a una breve muestra respecto al Año Internacional de la Traducción Bíblica. Estamos de plácemes porque la Biblia es el libro más traducido en la historia universal. La primera traducción del texto bíblico se llevó a cabo precisamente allá por el siglo III a.C. La comunidad de judíos que habitaba la ciudad de Alejandría y que cada vez tenía por lengua adoptada el griego común, el griego que en ese entonces sería la lengua de comunicación universal, advirtió la importancia de preservar la colección de textos sagrados en esta lengua que cada vez era la más difundida en el orbe. Esa traducción llegó a conocerse como la Septuaginta. A mi lado izquierdo tienen ustedes 12 motivos centrales de por qué esta traducción fue tan singular y tan importante. Con ella, la Biblia entró a formar parte de la literatura universal, de una lengua que cada vez estaba más en desuso, aquel hebreo, protohebreo que se habría desarrollado para escribir las tablas de la ley, aquel hebreo que cada vez había quedado más como una lengua de lectura litúrgica, pero que ya no era hablada ni siquiera por los judíos de la diáspora, comenzó a dejarse en desuso y con la Septuaginta la Biblia pudo entrar en la literatura universal. Una traducción que vertía conceptos de una lengua semítica a una lengua indoeuropea, una lengua que además prepararía el nacimiento del Nuevo Testamento que se escribió en el griego koiné y que por lo tanto la Septuaginta sentaría las bases teológicas y lingüísticas del Nuevo Testamento. Una Biblia que además sería aquella con la que nació la comunidad de creyentes en el siglo I y que la tendría por única Biblia a lo largo de más de 400 años. A mi lado derecho ustedes pueden observar un ejemplar del siglo XVI de la Septuaginta, edición realizada por Roberto Estienne, quien daría lugar a la segmentación del texto bíblico en versículos. La labor de la traducción conlleva a la par necesariamente la creación de alfabetos, de tipografía, de soportes de escritura, la formación de ética, de literatura, de filosofía, de arte. Todo esto es un hecho cultural sumamente amplio e íntegro que la Biblia ha detonado desde hace más de 23 siglos. Lo que ustedes pueden observar acá es la calidad tipográfica que ya para el siglo XVI se había desarrollado precisamente por la labor de traducción bíblica, de preservación, de transmisión del texto bíblico. Señalábamos que esta sería la Biblia de las comunidades cristianas del siglo I, la Biblia con la que los apóstoles difundieron el cristianismo en el siglo I, y eso es lo que observamos representativamente a través de una lámpara de aceite, un tipo de lámpara usada precisamente en esta época. Insistimos en que del hebreo, como se alcanza a advertir en estas réplicas de tablas de la ley, ese es un protohebreo que andando el tiempo pasó a tener una tipografía cuadrada aprendida por los judíos en la época del exilio babilónico. Pues a través de la Septuaginta se vertería este texto a una lengua de uso internacional, el griego común. A mi lado derecho ustedes pueden advertir ahora unas
vasijas de barro que datan de los siglos VIII al siglo VI antes de Cristo. La época del profeta Isaías, pasando por la época del profeta Habacuc, del profeta Ezequiel, del profeta Jeremías. Recién llegado el cautiverio babilónico, estas vasijas fueron, ante todo, un obsequio que el Estado de Israel brindó a uno de los biblistas más insignes del siglo XX, el mexicano Dr. Gonzalo Báez Camargo, quien fue invitado por las Sociedades Bíblicas Unidas para realizar la revisión de la Biblia Reina Valera 1960 y que colaboró como el primer biblista junto con otros doctores colombianos para editar la primera traducción desde las lenguas originales hechas en América Latina de la Biblia. El doctor Gonzalo Báez Camargo nos recuerda la labor humanística que implicaría regresar a las lenguas originales del texto bíblico, el hebreo y el griego, identificándose ya con la labor de un humanista que nació en el siglo IV, Jerónimo de Estridón. Nació en Dalmacia por allá del año 342, la actual Yugoslavia, y sería secretario del obispo de Roma, el obispo Dámaso, quien andando el tiempo le solicitó por su brillante conocimiento de latín realizar una traducción del texto bíblico al latín. El latín era la lengua que se había comenzado a difundir y que estaba sustituyendo al griego como lengua de uso internacional, precisamente en la época del Imperio Romano. Esta persona, San Jerónimo de Estridón, da lugar como una de las personas insignes al Año Internacional de la Traducción Bíblica. Con su labor traductológica, producto de tiempo de mucha reflexión, de un cuidadoso estudio del texto hebreo, de un entendimiento claro de la teología del texto bíblico, vertió al latín una traducción que sería la principal en toda la época medieval. La Vulgata Latina es lo que ustedes pueden advertir a través de este ejemplar, para toda la comunidad cristiana de la época en Occidente. Sería la Biblia que se usó en la liturgia en todos estos siglos, más de 10 siglos usándose este texto. Sería entonces la Biblia más copiada antes de la imprenta. En su angustia por sentir la culpabilidad, Jerónimo de Estridón decide huir, desterrarse en el desierto para tiempos de ayuno y de oración, en donde encontrará precisamente el perdón y la aceptación de su persona a través de la obra del Mesías revelado en las Sagradas Escrituras. Él se da cuenta que lo que Dios espera ante todo es un corazón contrito, dispuesto a pedir perdón y a aceptar el perdón por sus pecados para tener la certeza de la aceptación de parte de Dios. Andando el tiempo, las lenguas romances comenzarían a sustituir el latín, es decir, el español, el francés, el italiano, el rumano y todas las lenguas derivadas del latín. Para el siglo XVI, la reforma protestante en Alemania ya se había detonado y el pensamiento humanista había llegado a Sevilla, a España, en donde en 1520 habría nacido Casiodoro de Reina, muy cerca de Sevilla, ciudad en la que habría estudiado la universidad y aprendido las lenguas bíblicas. Casiodoro de Reina es la segunda persona que como traductor y filólogo da pie al Año Internacional de la Traducción Bíblica. Celebramos los 500 años de su natalicio y es precisamente en
el monasterio en donde él se había suscrito a la orden de los Jerónimos, en donde comienza una lectura asidua del texto bíblico en latín. Él conoce a través de la lectura la trascendencia de la obra de Cristo y reconoce en ella el perdón y la aceptación de su persona delante de Dios, razón por la cual insiste en la importancia de traducir la Biblia al idioma de sus connacionales, el castellano. Esa Biblia implicaría una ardua labor no solo de entendimiento teológico y filológico, sino ante todo el enfrentamiento con una Inquisición que estaría persiguiéndolo por más de 13 años en los que desarrolló su labor. Esta Biblia vio la luz en 1569 y sería conocida como la Biblia del Oso por el emblema que tendría en la portada y que en esta infografía ustedes pueden conocer un poco más una posible interpretación de la misma. Casiodoro de Reina viviría como fugitivo y poniendo en riesgo su propia vida porque estaba convencido de que darle la Biblia a los connacionales reformaría totalmente el pensamiento de su nación y haría de su nación una nación cada vez más entendida de el amor manifestado en el texto bíblico y por lo tanto de la posibilidad de desarrollo cultural al interior de su pueblo. Su pueblo que implicaría no solo la península ibérica, sino en ese entonces las islas de Sicilia, Cerdeña, Flandes y toda la América española. Una América española que habría nacido ya en el encuentro del español como lengua del imperio, pero también de las lenguas autóctonas o vernáculas en esta región. Y esto da pie al tercer nombre o persona que nos trae la celebración del Año Internacional de la Traducción Bíblica. Guillermo Cameron Townsend, un norteamericano nacido en California, que se encaminaría en las misiones y conociendo en Guatemala a un indígena cachiquel, quien le insistiría en que si su Dios es tan poderoso, ¿por qué no hablaba su idioma? Se siente impelido a traducir la Biblia a la lengua cachiquel. Y eso haría precisamente, este es un ejemplar del Nuevo Testamento bilingüe en el cachiquel central, una lengua mayense en Centroamérica, que tiene no solo el cachiquel, sino también el texto español. De ahí que en 1934 Guillermo Cameron Townsend fundaría el Instituto Lingüístico de Verano, así como el Campamento Wycliffe en Arkansas, y se detonaría enseguida la formación de organizaciones dedicadas exclusivamente a la traducción de la Biblia a lenguas indígenas. Esta comunidad de lingüistas advertirá que la traducción de la Biblia implica, como hemos señalado, el desarrollo de las culturas, el acceso de estas culturas a un entendimiento cada vez más profundo de su propia lengua y, por lo tanto, trabajarán en gramáticas de estas lenguas indígenas, en diccionarios como este que observamos, castellano-otomí, bilingües, otomí-castellano, que permita a estas comunidades acercarse y entender y ser parte de la cultura universal de las civilizaciones. Las lenguas autóctonas, más de 7.000 en el mundo tendremos, y la labor de traducción sigue en pie, lo que ha motivado a diversas organizaciones a establecer relaciones, alianzas, para lograr que cada una de las lenguas tengan la traducción de la Biblia en su idioma y puedan acceder al conocimiento espiritual, al conocimiento que el texto bíblico aporta para el desarrollo
de sus comunidades, de sus vidas personales, y de ahí que nosotros les invitamos a unirse a las celebraciones para difundir la historia de la transmisión del texto bíblico, conocer mejor el libro que más amamos, entender cómo es que en la dimensión histórica se ha transmitido, se ha preservado, se ha comunicado y sigue transformando vidas. Es de suma importancia para superar o por lo menos entender y reflexionar que el mensaje trascendente sigue irrumpiendo a pesar de que todas las traducciones son perfectibles y de que cada una de ellas es un legado cultural para sus comunidades lingüísticas. Muchas gracias.